Amigos y amigas piclerianos y piclerianas, bienvenidos a un programa más de Picler Podcast. Hoy estamos bien contentos, hoy estamos emocionados. Miren, hasta los antojos me quito porque quiero de verdad agradecer la presencia de este invitado, súper invitado. Maestros, sentaditos, atentos a sus cámaras, porque hoy vamos a conocer a un ser humano que en su naturaleza descubrió el ser el maestro y de un método sumamente interesante e importante, diría yo le agregaría ese adjetivo de importante. Así que, como hacemos siempre en producción, a ver, todos aquí en las redes sociales, ya saben, aquí nos pueden contactar, ya está el capítulo anterior al aire y este capítulo va a estar pronto con ustedes, así que por favor, amigos de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a ustedes a la distancia, porque el que ustedes nos sigan, el que ustedes nos preguntan, nos alienta y es los que nos van guiando. Hoy tenemos nada más y nada menos que al maestro de maestros, el maestro Aldor Divasi. Maestro, bienvenido de verdad, esta es su casa. Prometo no hablar como perico hoy, como siempre hago, porque hoy van a ver lo interesante que es. Maestro, bienvenido a Picler Podcast. Muchas gracias, Eduardo, es un gran gusto y un enorme privilegio poder compartir tanto contigo acá personalmente como quienes nos acompañan acá en Picler Podcast. Muchas gracias por este espacio. Abrazo de verdad para todos, no dejen de poner ahí sus preguntas, una a una las vamos respondiendo, se las trasladamos a nuestros invitados y como siempre digo, no hay mejor principio que el inicio mismo. Maestro, guatemalteco, y aunque su apellido vimos ahí que el Divasi no es de esta parte de Centroamérica, cuéntenos, nace usted aquí en Guatemala y él es el experto del método Suzuki. Ya hay público que no conoce esta parte, por eso es lo importante de Picler Podcast, porque se lo damos a conocer. Nace usted aquí en Guatemala, ¿y cuándo inicia esa pasión por la música? Muchas gracias, Eduardo. Todo empezó con mi papá, realmente mi papá fue un fotógrafo, el fotógrafo Austin en 1948 y yo aprendí todos los procesos de fotografía junto a él, el laboratorio, el cuarto oscuro famoso, ¿no? El trabajo de laboratorio, etcétera. Cuando yo trabajaba con él de niño, él siempre estaba escuchando música clásica, siempre había música clásica alrededor y él me hablaba de los autores, de las obras, con el tiempo me llevaba a ver conciertos, a ver a la orquesta, etcétera. Entonces él me compartió su entusiasmo por la música, la apreciación musical. Sin embargo, él nunca llegó a tocar. Y en parte, para mí es interesante porque asistió con algún maestro que le dijo, no, ¿sabe qué? Haga otra cosa, ¿verdad? No se va a poder. Y él dijo, bueno, lo intenté. Y eso es algo que yo he aprendido con el tiempo, que realmente sí, las personas todas podemos aprender y justo depende mucho del método, de cómo se les enseñe, para que no se frustren y para que no tengan una experiencia desmotivadora con la música. Claro, siempre tiene que haber personas clave en nuestro caminar, papá, mamá, un maestro, y así como pueden influir de forma positiva, puede haber una influencia del lado negativo y nos pueden decir, nos pueden quitar esa emoción o ese ánimo. Maestro, para poder agilizar un poquito el tema al que vamos, porque es mucho que descubrir, el método Suzuki. Yo entiendo, pues me imagino que su niñez fue normal, su adolescencia en algún momento nunca le dejó descubrir esa motivación de la música, y además yo también soy partícipe de años atrás que no teníamos las mismas facilidades que tenemos ahora, ¿verdad? ¿Y cómo logra entrar en el mundo del método Suzuki, maestro? Gracias. Bien, antes del método Suzuki yo ya brindaba clases. Yo estudié con el maestro Paco Godoy, él fue un cantante de tango y él tenía una recopilación de piezas que hacía que las personas pudieran tocar pronto. En 2-3 meses parecía... Estamos hablando de guitarra. Guitarra, correcto. Parecía que en 2-3 meses tenían 2-3 años de experiencia. Con el maestro Paco Godoy estuve por primera vez en un escenario, por primera vez di clases acompañándolo a él. Conforme fue pasando el tiempo, tuve la experiencia de personas que me traían a niños de 4 años. Recuerdo una nena en particular que su mamá hacía un esfuerzo muy consistente y uno trataba de jugar y de crear y de entender la forma de poder enseñarle a un niño, pero sí es mucho más complejo de lo que uno puede imaginarse. Ya que vamos abarcando un poquito más en el tema, creo que es justo y necesario en este momento
comenzar a contarle a nuestro público en qué se basa el método. Pero antes de eso, maestro, el que usted haya tenido la experiencia en la música, que haya tenido contactos con niños, es un tema que hemos tocado en otros podcasts anteriormente. Los niños nos dan a nosotros profesionalmente una riqueza que muy pocos podemos valorar. Y yo creo que el destino lo llevó a usted a tener esa experiencia porque sabía que le iba a enriquecer su vida profesional. Pero, maestro, ¿qué es el método Suzuki entonces para poder compartir con nuestro público? Muchas gracias. Bien, ¿qué es el método Suzuki? Es una pregunta extraordinaria y uno puede ampliarse mucho. Voy a tratar de ser breve y conciso. El método Suzuki tiene 3 nombres. El primero le decimos método Suzuki porque fue el maestro Shinichi Suzuki de Japón quien lo propuso. Entonces, en honor al maestro Suzuki se le llama método Suzuki. Sin embargo, él le llamaba método de la educación del talento. Lo que él se propuso fue demostrarnos que el talento no es algo con lo que se nace, a ver quién tuvo la suerte de tener talento y quién no, sino el talento es una habilidad y que por lo tanto debe ser desarrollada. Y él se propuso encontrar cuál es la forma universal de desarrollar el talento de las personas. Y pensó que esto se puede observar en el aprendizaje de la lengua materna. Es decir, todas las personas somos exitosos en el aprendizaje de la lengua materna, salvo casos excepcionales de alguna dificultad en particular. Entonces él decía, ¿qué hay en el aprendizaje de la lengua materna que podamos investigar y luego utilizarlo en favor que todos los niños y todas las personas desarrollen sus habilidades al máximo? Cuando él observó qué sucede en la lengua materna, lo primero que encontró es que hay un entorno. Mamá habla en ese idioma, papá habla en ese idioma, todos hablan en ese idioma. Segundo, hay un ambiente positivo. Cuando un bebé dice ¡ma!, la mamá dijo ¡ay, dijiste mamá! Decí papá, di esto, di lo otro. Nadie regaña a un bebé porque no se expresó correctamente. Entonces lo envolvemos de un ambiente correcto que le motiva a seguir intentando. Y esa es otra clave, las repeticiones. Nosotros podemos generar repeticiones ya que sabemos que las necesitamos por medio de juegos, de actividades en las que no sintamos que estamos haciendo 10 veces una misma cosa y podamos ir mejorando paulatinamente. Nos está dando 3 bases importantes. Voy a empezar del lado de atrás. La repetición, ¿verdad? Esa es una clave del método. Segundo es que estoy teniendo retroalimentación de todos lados, ¿verdad? Sí. Papá, mamá, es más, me lo celebran, creo yo, ¿verdad? Como dice usted, ay, dijo pa, a ver si me dices pa, te doy la pelota, ¿verdad? Ambiente positivo. Ambiente positivo. ¡Wow! Maestro, yo quiero de verdad invitar a los maestros a que vayan tomando nota. No solo por aprender el método o que tener las primeras luces del método, porque pues para eso les vamos a dejar los contactos suyos y de Alarte, que ya vamos a hablar qué es Alarte, sino para que pueda haber una migración también del curso que están dando y que puedan hacerlo, porque justo creo que para allá vamos, ¿verdad? ¿Qué más nos cuenta del método Suzuki, maestro? De lo que mencionabas, recapitulando, yo quisiera resaltar lo del entorno, porque nosotros podemos ser creadores de entornos y observadores de entornos. Es decir, es el entorno el que nos da los estímulos y dirige hacia dónde nuestra creatividad crece. Si nosotros queremos aprender algo, ya sea esto música o el área que querramos mejorar, debemos crear entornos que nos hagan relacionarnos constantemente, que nos estimulen hacia esa área, que nos den repeticiones y procurar que esos entornos sean positivos, que no sean desagradables, va a hacer que sea más natural el aprendizaje. Maestro, yo creo que aquí usted está dando una clave. No sé si, yo sé que usted logra visualizar el alcance, pero es por eso que algunos de los alumnos dicen, ay, es que esa clase es aburrida, porque el ambiente lo hace el maestro, el entorno lo crea el maestro. Si el maestro creó pizarra, ejercicio, te reviso, pizarra, ejercicio, te reviso, ese ambiente es muy monótono, muy cuadrado, no hay espacio para eso. Pero por favor, maestro, continúe usted con la parte que nos quiere explicar. Muchas gracias. Tal vez lo que quisiera resaltar es que en el método Suzuki trabajamos en equipo. Hacemos el famoso triángulo Suzuki. El triángulo Suzuki es un equipo de trabajo en el que estamos profesores certificados, papá, mamá o un adulto a cargo del proceso en casa y los niños están aquí arriba. Si nosotros, profesores y padres, hacemos una buena base, que ellos desarrollen la habilidad, tendría que ser tan natural como que desarrollen su lengua materna. Y también quisiera resaltar que en el método Suzuki no nos encargamos de llenar el mundo de músicos simplemente.
Realmente el centro del método Suzuki es desarrollar el carácter y las habilidades a través de la música. Me gusta mucho la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, pensar en qué es lo que hace la música, en las habilidades matemáticas, lingüísticas, kinestésicas, espaciotemporales, en las habilidades interpersonales, intrapersonales, de apreciación naturalista y obviamente en la propia inteligencia musical. Lo interesante es que la música despierta todas esas otras áreas. Cuando hacemos música, la parte matemática se enciende y trabaja. Cuando hacemos música, la parte del lenguaje está trabajando. Cuando hacemos música, nos relacionamos con otras personas. Sentimos según lo que logramos o nos frustramos porque no nos sale. Hay una relación con nosotros mismos. Entonces, cada actividad que hacemos, procuramos ver en qué capas está el alumno y dónde necesita un poco más de fuerza para que sus habilidades le faciliten ser comunicativos, sensibles y que las siguientes etapas sean más fáciles. Escolarizarse, tener una carrera, tener una familia, sus propias empresas. Yo le quiero dar 4 apreciaciones que acabo de captar de lo que usted nos está comentando. Yo estudié por ahí mi primaria de los años 70, 80. Maestro, ahí todavía existía la clase de música. Yo voy a revisar ahora el pensum y ya no existe la clase de música. Ese es número 1. Número 2. Ahora está muy de moda o en tendencia que percibamos a la música como realmente un momento en que nuestro cerebro se desarrolla. Esa información que le estoy diciendo ahora no la oía yo hace 20 años. Pues nosotros, igual que muchos de ustedes, seguimos redes sociales como TikTok, Instagram, y ahí, así como usted, hay expertos que nos han estado reforzando esta parte, que la música es esencial. Creo que hay un par de expertos que nos dicen que hasta para realmente regenerar nuestro sistema mental recomiendan tiempos de música. Esa es segunda apreciación. Tercera, acaba de hablar de que un alumno se va a llegar a enfrentar a un sistema educativo llamado colegio y a veces no va preparado. Yo creo que dentro de la parte que vamos a charlar, no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Un día sentí que me disfrazaron de un color, me llevaban de la mano, me pusieron una carga atrás y llevaba un sandwichito en la mano y de repente ya me sentí enfrente de una clase. Fue un shock, maestro. Le puedo decir, yo ahora aquí a mi edad adulta fue un shock. Pero son apreciaciones que quería compartir con nuestro público. Hace 20 años no existía toda esta energía y todo este desarrollo de la música. Sí estaba el curso. Hoy nos sobra información, pero no está ese curso como tal. ¿Qué opina de esa parte, maestro? Bueno, es triste y es contradictorio. Lo primero que hay que tomar en cuenta acá es que en América Latina se promovieron, digamos, ciertas iniciativas en base a los préstamos y a los compromisos internacionales que reducían la cultura, la música dentro de la educación. Y eso es algo estudiado que se ha visto como diferentes países, algunos sucumbieron sus sistemas, otros se transformaron y otros están en la lucha de seguir adelante. En Guatemala existe el FLADEM, Foro Latinoamericano de Educación Musical, que busca devolver la educación musical al pensum de estudio. Cuando yo estuve en básicos, yo recuerdo que salí de básicos y dije, en mi vida, cualquier cosa, menos música. ¿En serio? Eso fue mi experiencia en básicos. Yo después, cuando descubrí la música y amé poder estudiar música y a poder aprender, por un momento hasta tenía cierto rencorcito a mis maestros de aquella época. Decía, ¿cómo le hicieron para que yo pudiera tener esa sensación y alejarme de la música y tener que descubrirla de nuevo? Pero con el tiempo también aprendí que ellos no tenían la culpa. Eran las metodologías que a ellos les brindaron y la forma, los mejores materiales que ellos tenían a su alcance. Eso fue lo que utilizaron. Ahora, por supuesto, estamos en una época contemporánea donde debemos transformar la educación. Hay una imagen muy famosa que muestra cómo era un carro hace muchos años, cómo es un carro hoy, y un salón de clases generalmente es igual. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, hay pedagogías musicales contemporáneas como la pedagogía Gordon, como el método Suzuki, y también hay propuestas muy interesantes en cada país. En Guatemala tenemos a Ethel Batres, en México tenemos a Liz Andrade Pisaña, y diferentes instituciones. Hoy en día los educadores musicales, que en Guatemala y en América Latina estamos en peligro de extinción, buscamos lo mejor de todas estas pedagogías y combinarlas. Trabajamos con lo que se llama pedagogías abiertas,
Yo, que hoy estoy centrándome en el método Suzuki, pues lo tomo como una columna vertebral, pero no desprecio ninguna de las otras pedagogías que me permiten darle lo mejor a los niños al tener a alguien que yo le puedo apoyar. Maestro, de verdad que este programa tiene que ser 2 capítulos, no hay otra, pero voy a ir agarrando ciertas semillas para podernos compartir el tema con el público. Yo escuché que usted dijo música y matemática. Yo no vinculo la música y la matemática. ¿Cómo es que el método logra hacer esto? Gracias. La teoría de las inteligencias múltiples a mí me parece fascinante. Hay detractores, yo creo que los detractores van porque nadie está diciendo que la parte matemática está en esta parte del cerebro y la lingüística está en esta parte del cerebro, como que fuera un mapa. Cada cerebro es único. Si de pronto alguien está en un ambiente muy lingüístico, se va a desarrollar lingüísticamente, pero si alguien está en un ambiente con poca matemática, se va a desarrollar menos en este lado matemático. Entonces, lo que brinda la música finalmente es una maduración cerebral. Incluso quería mencionar que con personas con discapacidad, que generalmente están desarrollando el habla o tienen alguna dificultad para controlarse, regularse a sí mismos, precisamente es porque ha hecho falta de maduración cerebral en ciertas áreas. Entonces, la música nuevamente despierta esas otras áreas. En el lado matemático, que es donde preguntabas, ahí empezamos por el hecho de conteos, ¿no? Cuando uno va caminando, uno va viviendo físicamente compases de 4 cuartos, cada uno que tiene 4 tiempos que se van repitiendo constantemente. Es decir, se despierta toda esta parte matemática y empieza a trabajar automáticamente. Cuando hacemos las caminatas, la inteligencia espaciotemporal, la parte kinestésica, ¿no? No chocarme, dónde parar, dónde para la música. Hay un juego que a mí me gusta mucho, que por cierto lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, que tenemos el podcast Geometría del Talento. Ahí hay un juego que se llama Jugando con la pelota y las variaciones. Yo me he sorprendido porque he tenido niños, estudiantes ya grandecitos, que jugamos con la pelota, les lanzo la pelota y les pasa entre los brazos. No la pueden atrapar. Y ya con edades en las que yo esperaría que fuera pan comido atraparla. Entonces de pronto digo, no han jugado pelota. No es igual que como en nuestros tiempos, que salíamos a jugar a la calle y pasaban muchas cosas de juegos naturalmente. Ahora están más encerrados, no en todos los lugares se puede jugar pelota. Y el hecho de jugar con una pelota, cantando las variaciones del método Suzuki, involucra todas las áreas. Esta parte espaciotemporal, la parte lingüística, la parte kinestésica. Lanzar una pelota, calcular a qué velocidad viene, de qué tamaño es, cómo tengo que moverme para atraparla, realmente implica muchas áreas del cerebro. Entonces, cada vez que veamos un juego, porque alguien que de pronto ve el método y dice, están jugando en el piso con los niños, eso lo puede hacer cualquiera, yo lo puedo hacer. Sí, pero tengamos razonado, estoy activando la inteligencia matemática de esta forma, la lingüística de esta forma, la espaciotemporal de esta forma, y poder ver capas. Hay niños que ya tienen dominada esta área, y hay otros niños que van en esta capa y les toca esta siguiente capa. Entonces las repeticiones les van llevando por capas, a veces incluso con una misma actividad. Y ahorita me voy a ir por otro lado porque acaba de mencionar mucho la palabra niño. ¿A qué edad debería de empezar alguien a tener este contacto? No solo con el método, sino con la metodología, sino con el aprendizaje. A mí me dijeron, en mi época, maestro, a los 6 años te voy a llevar al colegio y vas a aprender, ¿cierto o no? En nuestra época no empezó por una cuestión científica, sino empezó por una necesidad de hogar, que las mamás ya a los 4 o 5 años ya se deshacían de sus muchachitos, decimos aquí en Guatemala. Los chavales dicen en otros países, pero ya a una edad, pero no era porque lo tuvieran conscientemente estructurado, pensado y estratégico, no, era pues necesidad. Hoy en día nos damos cuenta que entre más temprano empiece un niño mejor, pero entonces la pregunta aquí es para usted, maestro. Gracias. ¿A qué edad? Muchas gracias. Es una pregunta técnica que hacemos todos los educadores musicales en algún momento, especialmente cuando tenemos estas certificaciones internacionales y compartimos con otros maestros experimentados. La respuesta es relativamente graciosa, ¿no? 9 meses antes del nacimiento de la mamá. O sea, hace una generación. Si lo vinculamos otra vez con la lengua materna, una mamá cuya mamá hablaba la misma lengua materna tiene toda la facilidad para trasladar la lengua materna a la siguiente generación. No es lo mismo alguien que se muda a otro país, tiene que aprender la lengua, tendrá entonces su acento, su forma de hablarla y la traslade a la siguiente generación. Entonces,
Realmente es 9 meses antes del nacimiento de la mamá. Lo ideal es que las propias mamás hayan vivido la música como parte de su vida, que ellas canten de manera natural, que toquen, que sea como un lenguaje que se vive dentro de casa. De esa manera, entonces, los bebés y niños van a tener ese lenguaje desde siempre. Entonces, la segunda respuesta, que es donde generalmente podemos incidir, lo antes posible. Hay quienes empiezan desde el vientre, ya sea porque tienen hermanitos que están en estimulación temprana mientras son concebidos. Otros tienen a mamás que tienen iniciativa y saben lo que la música puede hacer en la vida de ellos. Yo, con la experiencia que he tenido, he podido determinar más o menos a los 8 meses a qué bebés les hablaban, a qué bebés les cantaban. Uno ve su intencionalidad, su forma de actuar, de comunicarse, y llama la atención. Y siempre le pregunto a mamá, ¿qué hacía usted en el vientre? Y siempre me dicen, estuve en estimulación, yo le cantaba, yo escuchaba tal y tal cosa. Entonces no es coincidencia, y sí, no subestimemos el aprendizaje y el desarrollo del cerebro, digamos, también de los niños. Y aquí es un llamado de atención, no sé si a la cordura, porque no nos gusta ser así confrontativos en el programa, pero pues creo que los colegios deberían de empezar a apoyar esa parte. Pongámosle fecha, desde el año 0 en adelante, podría ser. Es más, si los colegios pudieran tener escuelas de padres para aquellos que van a ser padres, para que ese niño crezca en un ambiente totalmente dirigido. Y aquí viene mi segunda observación, maestro, y me voy a apalancar de algo que usted dijo. Maestro, yo así me sentí el día que me llevaron por primera vez a la escuela. Sentí que estaba en otro país. Sentí que hasta para poder comer tenía que aprender otro lenguaje. Esto me lleva a razonar que si a mí me hubieran estimulado desde el vientre de la madre, es más, si mi mamá hubiera ido a un curso dentro del colegio donde estaba siendo recibida, cuando yo naciera y cuando yo llegara al colegio, eso no iba a haber shock. Al contrario, tal vez hasta yo me iba a sentir parte de, ¿cómo le decimos un término común ahora? De la tribu, le dicen ahora, ¿verdad? Sí. Yo le llamo un poquito más light la comunidad, ¿verdad? Correcto. De hecho, me quedé pensando desde que nos compartiste eso, que fue traumático desde la primera vez. Parte de lo que nosotros hemos observado es que sufren mucho los niños y las mamás posterior al primer día de clase, en la primera tarea. Cuando los tienen que sentar por primera vez frente a una mesa y que tienes que tomar el lapicero y que tienes que hacer esto, y es la primera vez que lo están haciendo en la vida. Por el contrario, lo que hemos visto es que personas que están en estimulación musical, en estimulación temprana, iniciación, etc., cuando llega ese día, hacen en 2 o 3 minutos la tarea que a otras familias les lleva 2 o 3 horas y llanto. Y eso nos lleva también de pronto, hay quienes odian el trabajo y creo que no saben por qué. O algo suena a compromiso, estudio, y de pronto ya suena negativo. Y no sabemos desde dónde fue que nació esa confrontación con lo que podría ser, por otro lado, pues hermoso. Nosotros también procuramos que mamás y papás puedan tener experiencias musicales. Hay un programa que se llama Mamás Musicales, es empoderamiento de la mujer a través de la música. Y lo que queremos es que ellas se anticipen. Primero, que tengan un espacio como mujer para ellas mismas, como persona, que muchas veces no lo tienen. Que puedan tener experiencias musicales y que se anticipen. Así como una mamá sabe las tablas de multiplicar cuando su niño no le causa problemas si pasa por ahí, que también sea así con la música. Que de pronto ellas puedan tocar, saber de qué se trata, y que cuando sus niños requieran apoyo de ellas, para ellas no sea nada difícil. Maestro, yo he estado documentándome mucho por estos contextos, metodologías educativas. Uno de los beneficios que encontramos como un factor común es que si yo domino mi ambiente, si yo domino mi espacio, cuando me toca enfrentarme a sorpresas o nuevas actividades, es más un acto de adaptación que un acto de rechazo. ¿Por qué mencioné esto? Yo le voy a contar mi caso personal, porque de ahí quiero partir. El último curso que yo recibía en la escuela, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, era música. Pero justo después de la clase de música, era la hora de salida. Y demoraban mucho en llegarme a traer. Entonces yo siempre vinculé soledad, música. Interesante. Si eso le hubiera cambiado yo el giro, yo creo que mi adaptabilidad en situaciones sociales ya de adulto hubiera sido fuera una adaptación como tal. Maestro,
Ya vamos descubriendo que un par de buenos consejos para los colegios es adopten este tipo de estimulación antes de, ¿verdad? No le tengan miedo a eso, antes de. Podemos hacer de esto una muy bonita cultura y la siguiente parte es, sí tiene que haber un experto. Igual lo invitamos, vamos a tener un webinar sobre inteligencia emocional y dentro de los puntos que estamos estructurando nos dimos cuenta que siempre tiene que haber un maestro y un adulto. Un adulto que se vuelve experto y usted nos brindó ya una luz más porque nos dice es un triángulo donde arriba está el alumno. El método. Maestro, usted lo comparte con los colegios, usted lo comparte de forma personal en su academia, al arte.